Bueno, básicamente cuando empezamos el tema átomo, hace unos días, ¿sí? Cuando empezamos con el tema átomo, yo les empecé a explicar lo importante que eran las características que tenía el átomo, ¿sí? Habíamos visto que los átomos podían, obviamente que los átomos iban a tener un A, iban a tener un Z, ¿sí? Que con ese A y con ese Z nosotros podíamos diferenciar a los diferentes átomos, ¿sí? Y también, gracias al Z, podíamos diferenciar a los diferentes elementos, ¿sí? Vimos que teníamos elementos, ¿sí? Que podían ser distintos de otros, básicamente porque iban a cambiar el número de protones en el núcleo, ¿sí? La variación del Z nos iba a indicar distinto tipo de átomos. Y también hablamos del A o masa atómica, ¿sí? Del A o masa atómica, que era un valor muy importante para nosotros, ¿sí? Porque ese A o masa atómica nos iba a indicar ¿eh? La masa atómica del elemento, la masa atómica del elemento, ¿sí? Que el valor que ustedes veían acá del átomo, de la masa atómica del elemento, está en una unidad especial, ¿sí? Más allá de que nos da a nosotros lo que se conoce como los neutrones más los protones, ¿sí? A es igual al número de neutrones más protones, nos daba un valor importante, ¿sí? Que indicaba la masa atómica del elemento, A o masa atómica del elemento, ¿sí? Ese A o masa atómica del elemento, ¿sí? Estaba en una unidad que se llamaba ¿cómo? Uma. UMA. Muy bien. ¿Es una unidad para medir algo muy chiquito o algo muy grande? Muy Muy chiquito. chiquito. Muy chiquito, ¿sí? Cuando nosotros tenemos mayor cantidad de átomos o de moléculas, lo medíamos en gramos. ¿Se acuerdan? Lo medíamos en gramos. Pero, para poder pesar cantidades de átomos, de moléculas y demás, recuerden también, vamos a venir acá un poquitito, que nosotros podíamos tener átomos o podíamos tener moléculas, ¿sí? Que las moléculas se formaban con los conjuntos de átomos, ¿sí? Dos o más átomos formaban moléculas, ¿no? Eh, También podíamos tener iones, ¿sí? Pero recuerden que si yo quiero la masa, ¿se acuerdan? La masa molecular del átomo, la masa molecular, perdón, de la molécula, necesito sumar todas las masas atómicas de los elementos que forman parte de los elementos que forman parte de la sustancia, ¿sí? Eso se acuerdan que habíamos hecho al final de la clase pasada, ¿sí? Yo tengo acá ácido sulfúrico, ¿sí? Entonces, si quiero ver cuál es la masa molecular del ácido sulfúrico o peso molecular del ácido sulfúrico, ¿sí? Tengo que ver cuántos átomos de hidrógeno tengo dos. Tengo que ver la masa del hidrógeno, la masa del hidrógeno es 1. Eso se lo tengo que sumar, o sea, es mejor dicho, tengo que hacer la multiplicación 2 por 1 es 2, más lo que pesa el azufre, más tengo 4 oxígenos, entonces sería 4 por 16 que pesa el oxígeno, y eso me iba a dar 98. ¿Se acuerdan de eso? Sí. Esa es la masa molecular, ¿sí? ¿Qué diferencia había entre la masa molecular y la masa molar? ¿Se acuerdan o no? Masa molecular y masa molar. La masa molecular se medía en UMAS, ¿sí? O el peso molecular se medía en UMAS, e implicaba lo que pesaba un átomo o una molécula, ¿sí? Ahora, la masa molar, ¿en qué se medía? En gramos. En gramos por mol, muy bien, en gramos por mol, y me indica la masa de cuántas partículas. Un mol de partículas. De un mol de partículas, muy bien. ¿Y cuánto era un mol de partículas? 6,022 por 10 a la 23. Perfecto. ¿Sí? Y el otro día, la clase pasada, les estuve enseñando algunos truquitos, ¿sí? Que se llama, truquito, se llama regla de tres simples. En realidad no es ningún truquito, les estuve enseñando la regla de tres simples. Estuvimos viendo la regla de tres simples, ¿sí? Porque lo vamos a usar un montonazo, ¿sí? Lo vamos a usar un montonazo, sin ir más lejos. Ahora vamos a seguir con esto, ¿no? Entonces, si yo quiero saber cuánto pesa un mol de moléculas, ¿qué tengo que hacer para ver cuánto pesa un mol de moléculas? ¿A quiénes tengo que sumar? A las masas atómicas.
Muy de los elementos de la sustancia. perfecto. Las masas atómicas de los elementos en las sustancias, muy bien, ¿sí? Y con las masas atómicas de los elementos de las sustancias, y con las masas atómicas de los elementos de las sustancias, yo iba a tener la masa molecular y la pongo en gramos por mol, y eso implicaba que pesaba 6,022 por 10 a la 23 moléculas, iones, átomos y compañía. ¿Sí? O sea, la relación estequiométrica, ¿sí? Que lo habíamos visto acá arriba, ¿eh? Era muy, muy importante, y con esta relación estequiométrica que estuvimos viendo acá arriba, que es muy, muy importante, ¿sí? Lo que vamos a terminar obteniendo, ¿eh? Es lo que pesa un mol de partículas. Entonces, para recordar lo que estábamos viendo en las clases anteriores, yo tengo un mol, ¿sí? Tengo que saber qué es el peso molecular en gramos, ¿sí? De cualquier sustancia. Un mol implica 6,022 por 10 a la 23 partículas, ¿sí? Y un mol implica 22,4 litros en condiciones normales de presión y temperatura, ¿sí? El valor mol es muy importante para nosotros y hay que aprender a calcularlo, ¿sí? Hay dos formas de calcularlo. Uno es con regla de 3 simple, yo es la que más uso, la regla de 3 simple, ¿sí? Y después hay otra fórmula, hay una fórmula, que por ahí si la quieren aprender, no es muy difícil, que dice lo siguiente. Lo voy a poner acá arriba. El número de moles es igual a la masa de sustancia, no la masa molecular, la masa de sustancia, o sea, lo que me da el problema, dividido el peso molecular o masa molecular, peso molecular en gramos, ¿sí? En gramos. Esta que está acá es la fórmula para obtener, ¿sí? ¿Eh? Esta es la fórmula para calcular lo que se conoce como número de moles, ¿sí? Número de moles. Entonces, si no quiero hacer la regla de 3 simple, el número de moles lo puedo calcular con esta fórmula, ¿sí? Para ustedes calcular el número de moles tiene que ser algo medio automático, ¿sí? Es algo que la verdad lo vamos a usar bastante, no solo para este tema, sino para varios temas, ¿sí? Número de moles. ¿Qué lo pueden hacer? Con esta fórmula, como les dije recién, o lo pueden hacer con la regla de 3 simple, como estuvimos viendo en la clase pasada, y ahora voy a volver a repasar, ¿sí? Este es un dato extra que les estoy dando para aprender a calcular lo que se conoce como el número de moles, ¿sí? El número de moles es muy importante. ¿Por qué? Si yo tengo dos sustancias diferentes, ¿sí? No sé, hierro y agua, ¿sí? Yo tengo hierro y agua, y digo que tengo un mol de hierro y un mol de agua. ¿Qué es lo que puedo asegurar? ¿Qué es igual sí o sí? El número de partículas. Muy bien, ¿sí? Si yo tengo un mol de hierro y un mol de agua, de las dos voy a tener la misma cantidad de partículas, 6,022 por 10 a la 23. Perfecto. ¿Van a pesar lo mismo? No, no necesariamente, porque lo que pesa implica el peso molecular en gramos, ¿sí? Lo que seguro va a pasar es que va a tener la misma cantidad de partículas. Y si yo tengo 0,3 moles, ¿sí? 0,3 moles de hierro y 0,3 moles de agua, ¿qué es lo que yo puedo asegurar? Que tengo sí o sí igual. Cantidad de partículas. Perfecto, ¿sí? No llega a ser un mol, es menos, pero tengo la misma cantidad, ¿sí? Eso es muy importante. ¿Por qué es muy importante? Cuando yo hago una reacción química, para que la reacción suceda, ¿sí? Para que la reacción suceda, yo necesito que las moléculas choquen entre sí. O sea, exista el choque entre partículas. ¿Se entiende lo que digo o no? Si las moléculas y las partículas no chocan entre sí, ¿sí? No chocan entre sí, yo no puedo, ¿sí? No puedo tener una reacción química. Y en general, las reacciones químicas son una partícula contra una partícula. ¿Se entiende? Chocan una contra una. Entonces, el número de moles es particularmente importante porque si yo tengo el mismo número de moles, ¿sí? Voy a tener la misma cantidad de partículas que chocan. Después vamos a ver que existe algo que se llama equivalente gramo, que es, eso lo vamos a ver mucho más adelante, ¿sí? Cuando veamos oxidorreducción, que eso es más certero para cuando yo hago una reacción química, pero
más o menos para que se den cuenta. Si yo quiero que suceda una reacción, tienen que chocar dos partículas entre sí. Entonces lo que a mí me sirve es que, ponerle, saber cuántas partículas hay. Y el mol me ayuda a saber cuántas partículas hay. ¿Eh? Muy, muy bien. Muy, muy bien. ¿Qué podemos hacer entonces con todos estos datos que estuvimos viendo en la clase pasada? ¿Sí? Fíjense, yo les pregunto a ustedes. ¿Cuántos gramos de, vamos a poner fluoruro de hidrógeno, hay en 0,12 moles? Yo acá tengo la relación estequiométrica acá arriba, ¿sí? Entonces, vamos a intentar hacer esto. ¿Cuántos gramos de fluoruro de hidrógeno hay en 0,12 moles? ¿Sí? Esa es la pregunta que yo les hago. ¿Eh? Esa es la pregunta que yo les hago. Si yo tengo, ¿sí? Si yo tengo fluoruro de hidrógeno, ¿qué es lo que sé seguro? O cualquier sustancia, ¿no? ¿Qué es lo que sé seguro con este? El número atómico. ¿Cómo se llamaba? La masa atómica. ¿Sí? La masa atómica. ¿Cuál es la masa atómica del hidrógeno? No. 1. 1. Uno. ¿Sí? 1. ¿Cuál es la masa atómica del flúor? 19. 19. 19. Muy bien. 19. ¿Sí? Yo acá tengo las dos masas atómicas. Si yo conozco estas dos masas atómicas, ¿qué puedo sacar como conclusión? ¿Qué es lo que yo tengo? 1 y 1. ¿Puedo sacar el peso molecular o la masa molecular? Peso. Sí. Voy a poner PM en lugar de peso molecular. ¿Eh? Peso molecular va a ser igual a lo que pesa el hidrógeno más lo que pesa, ¿sí?, el flúor. Eso me termina dando que el peso molecular de esta sustancia es 20. ¿Sí? Muy bien. Es 20 UMAS, si me están hablando de una sola molécula, y es 20 gramos si estamos hablando de qué cosa. ¿Un compuesto? No. Un mol. Si Un es mol. un mol, muy bien. Si es un mol, entonces va a pesar 20 gramos. Perfecto. ¿Sí? Si es un mol, va a pesar 20 gramos. Ahora fíjense esto. Fíjense esto. Yo sé que un mol es el peso molecular en gramos. ¿Ven que está escrito acá arriba? ¿Sí? Un mol es el peso molecular en gramos. ¿Sí? O sea que un mol son 20 gramos. ¿Un mol de qué cosa? Les pregunto. ¿De cualquier sustancia? ¿Todas las sustancias el mol pesa lo mismo? Sí. No. No. Todas No. las sustancias tienen la misma cantidad de partículas. Todas las sustancias tienen la misma cantidad de partículas, pero no necesariamente pesan lo mismo. ¿Sí? No necesariamente pesan lo mismo. ¿Cuántas partículas hay en 20 gramos? No me lo pregunto el problema, pero yo les pregunto a ustedes. 6,022. 6,022 por 10 a la 23. Perfecto, porque es un mol. Como es un mol, ¿sí? Como es un mol, como es un mol, yo puedo asegurar que tengo 6,022 por 10 a la 23 partículas. ¿Sí? Muy bien, pero ¿qué me pide el problema? ¿Cuántas partículas? ¿Cuántos gramos hay en 0,12? Entonces, en 0,12 moles, ¿sí? Tiqui, 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 X. ¿Cuánto da 0,12 por 20? 2,4. 2,4. Esto me termina dando 2,4 gramos. Muy bien. Les pregunto algo. Estos 2,4 gramos que me dan acá, ¿sí? ¿Puedo saber cuántas partículas tiene? O sea, yo sé que 0,12 moles de fluoruro de hidrógeno tiene 2,4 gramos. Ahora, ¿yo puedo saber cuántas partículas hay en esos 0,12? Sí. ¿Cómo hago? Yo no lo pedí el problema, pero si lo quisiera hacer, ¿qué digo? Porque si relacionamos un mol
que un mol tiene 6,22 por 10 a la 23 partículas, 0,12 moles, ¿cuánto el número de Perfecto. partículas? Muy bien, vamos a hacerlo, vamos a escribirlo. Vamos a poner acá un separador para que no se nos mezcle. Yo sé que en un mol, esto si me preguntan las partículas, ¿no? En un mol tengo 6,022 por 10, ¿sí? Elevado a la 23, ahora le pongo el de la 23, ¿sí? Entonces en 0,12, en 0,12 mol, voy a tener, hago la cuenta, ¿sí? Hago la cuenta. 2 a la 23, ¿sí? Esto que está acá son moléculas. Moléculas. Cualquier cosa escribo. Moléculas. Muy bien. 0,12 mol, ¿sí? ¿Cuánto voy a tener? ¿Qué tengo que hacer en esta cuenta? ¿Cómo hago esta cuenta? 0,12 por Ujú. 6,022 por 10 a la 23 dividido 1. Excelente. Muy bien. ¿Sí? Y esto me termina dando 7,23 por 10 a la 22. 7,23 por 10 a la 22 moléculas. ¿Sí? Quienes hayan visto el video que les mandé la clase pasada, que no era opcional verlo, sino que era obligatorio, sabrán que ya les enseñé en ese videito cómo cargar los números en la calculadora. ¿Quién lo vio el video? ¿Nadie lo vio? Yo sí lo vi, profe, pero ¿cómo está? Le quería preguntar de dónde salió ese Sí. mol, el, un mol. Porque, o sea, yo no entendí lo que dijo Carla. Eh, Vos tenés que acordarte, que es lo que vimos en la clase pasada de la relación estequiométrica. Esto que está acá escrito, te lo tenés que aprender. ajá, O sea, eso te lo tenés que aprender. ¿De dónde sale? De que vos lo tenés que saber. ¿Sí? Que ah, un ok. mol es lo mismo que el peso molecular en gramos, que un mol es 6,022 por 10 a la 23 partículas, y que un mol son 22,4 litros en condiciones normales de presión y temperatura. Eso lo tenés que saber sí o sí. ¿Sí? Yo sé que hay una nueva línea y tendencia para enseñarle a la gente que les dicen que no se tienen que aprender cosas de memoria. No es cierto. No es cierto. Se tienen que aprender cosas de memoria. ¿Sí? Tienen que saber cosas. Bueno, una de las cosas que tienen que saber es esta relación estequiométrica, que un mol es el peso molecular en gramos, que un mol es 6,022 por 10 a la 23 moléculas, iones o átomos, y que un mol es 22,4 litros en condiciones normales de presión y temperatura. Eso lo tienen que conocer. ¿Sí? Entonces, ¿de dónde sale esto? Yo les pregunté a ustedes, ¿cuántas partículas, cuántas moléculas hay en 0,12 moles? ¿Sí? ¿Cuántas moléculas hay en 0,12 moles? ¿Ven? Acá está. Ajá, sí. Entonces, yo sé cuánto hay en un mol, porque me conozco la relación estequiométrica. Esto hay un mol, esto yo ya lo sé. ¿Sí? Ujú. Entonces hago una regla de 3 simple y veo cuánto saco en los 0,12 moles. ¿Sí? Simplemente eso. Esto es un dato que vos ya sabés. Siempre vas a saber este dato porque te lo tenés que aprender. Siempre Ah, vas ok. a saber este O sea, dato. o sea, sería para saber las moléculas que hay en 0,12 moles. Exactamente, exactamente. ¿Están Ok. copiando, chicos, chicas? Copien. Que voy a borrar y voy a hacer otro problema. ¿Por qué yo sé que el peso molecular me lo dan siempre? ¿De dónde lo saco el peso molecular? De la tabla periódica. De la tabla periódica. Entonces, ese dato, el del peso molecular, yo lo tengo siempre. ¿Sí? Siempre lo voy a tener. Entonces, es un dato que siempre voy a tener. ¿Sí? Y después voy a tener siempre esto que está todo recuadrado acá. ¿Sí? Está todo recuadrado acá. Fíjense, si yo para este problema les digo que calculen, perdón, voy a borrar y voy a escribir otro problema. ¿Sí? Borro. ¿Todo?
Y yo les digo lo siguiente, miren, tengo 35 gramos de NH3, que se llama amoníaco. ¿Sí? Tengo 35 gramos de amoníaco. ¿Sí? Y yo les voy a preguntar lo siguiente. Voy a hacer así. Les voy a preguntar la cantidad de moles. ¿Sí? Y le voy a preguntar la cantidad de moléculas. ¿Estamos? Le voy a preguntar la cantidad de moles y le voy a preguntar la cantidad de moléculas. ¿Sí? ¿A alguien se le ocurre cómo hacer esto? Por ejemplo, la cantidad de moles. ¿Cómo hago? ¿Qué es lo que yo sé del amoníaco? ¿Qué es lo que yo sé sí o sí del amoníaco? La masa atómica. La masa atómica de cada elemento, por lo tanto voy a poder sacar el peso molecular. ¿Sí? Voy a poder sacar el peso molecular. ¿Cuánto es el peso molecular entonces? A ver, ¿cuánto pesa el nitrógeno? Fíjense por ahí. 14. 14. 14. 7 es el Z. ¿Sí? 14 más. ¿Cuánto pesa el hidrógeno? Ya lo vimos un montón de veces. 1. 1, 3 por 1. pero... ¿Cómo? No, sí, sí, sí. 14 más 3 por 1, porque tengo 3 hidrógenos. Esto me termina dando 17. ¿Sí? 17 UMAS. ¿Sí? Ahora, si yo lo quiero en gramos, será 17 gramos. Ahora, ¿cuántas moléculas hay en 17 gramos de amoníaco? 6,022 por 10 a la 23. 6,022 por 10 a la 23, porque es el peso molecular, ¿sí? En gramos. Muy bien. ¿Cómo calculo los gramos de estos 35 gramos de amoníaco? Bueno, hay dos maneras. Uno es hacer la regla de 3 simple. ¿Cómo se hace la regla de 3 simple? A ver, yo digo. Un mol, ¿sí? Pesa 17 gramos. ¿Sí? Un mol pesa 17 gramos. Esperen que lo voy a poner al revés. Yo sé que 17 gramos de amoníaco, ¿sí? Son un mol. Esto es lo que yo sé. ¿Sí? Ahora, la cantidad de gramos que yo tengo de amoníaco, X. ¿Sí? 35 por 1 dividido 17. 35 por 1 dividido 17. ¿Cuánto es 35 por 1 dividido 17? 2,05. A ver, vamos a Bueno, ver. Yo sí, sí, lo hago, ¿eh? 17 me da 2,06. Muy bien, ¿sí? Son 2,06 moles. ¿Sí? Esto es una forma de hacerlo. ¿Eh? O sea, los moles es 2,06 moles, lo cual está bien hecho. ¿Sí? ¿Hay alguna otra forma de hacerlo, de calcular el número de moles? ¿Alguna fórmula que Matías les haya dado que sirva? ¿Se acuerdan? Masa, sustancia dividido el peso molecular. Muy bien. El número de moles es la masa de sustancia, en este caso 35 gramos, dividido el peso molecular, que en este caso es 17 gramos por mol. ¿Sí? Entonces el número de moles me termina dando 2,06 mol. De las dos maneras que que lo hacen, está bien. ¿Sí? De las dos maneras va a estar bien. ¿Sí? Muy bien. Así calculo el número de moles. Lo pueden calcular con regla de 3 simple o lo pueden calcular con la formulita que les di hace un ratito. ¿Sí? Perfecto. ¿Cómo calculo la cantidad de moléculas? ¿A alguien se le ocurre? Se relacionan los moles con el número de Avogadro o con el número de partículas. Muy bien, relaciono los moles con el número de Avogadro. Perfecto. Sí, perfecto. Yo sé que en un mol, ¿sí? Yo sé que en un mol tengo ¿cuántas moléculas? 6,022. Yo sé que en un mol tengo, vamos a escribir, 6,022 por 10 elevado a la 23 moléculas.
moléculas. ¿Sí? Esto es lo que yo sé. En un mol tengo esa cantidad de moléculas. 6,022 por 10 a la 23. ¿Sí? Perfecto. Ahora, ¿cuántos moles tengo yo? 2,06. Muy bien, yo no tengo un mol, yo tengo 2,06 moles. Entonces voy a poner acá. En 2,06 moles voy a tener X. Y acá empieza el martirio de cómo uso la calculadora. ¿Sí? Les recomiendo, los que no vieron el video, que lo vuelvan a ver. ¿Sí? ¿Cómo se escribe esto? Bueno, 2,06 lo escribo sin ningún problema. ¿Sí? 2,06. Por, y acá está el tema, se escribe así, ponen 6.022, ¿sí? Y abajo del 3, en todas las calculadoras, abajo del 3, en todas las calculadoras, hay una tecla que dice EXP, que quiere decir exponencial. En otras calculadoras dice 10 y elevado a la X, depende de la calculadora. Pero lo importante es que tiene que ser la tecla que está abajo del 3. ¿La ubican la tecla que está abajo del 3? Sí. Bueno, entonces Sí. ponen 6,022 y no escriben por 10 a la 23. Ponen 6,022, apretan esa tecla y ponen 23. ¿Sí? Y ahí les termina dando. Y ponen 23. Me dio 1,24 ¿Sí? 0,532 a la 24. 1,24, ¿sí? Por 10. ¿Eh? Por 10. Por 10 Elevado a la a la 24 24. moléculas. ¿Sí? O sea que yo puedo, si tengo el valor, si tengo un valor, puedo calcular los demás. ¿Sí? El amoníaco es un gas. Yo les podría haber dicho, el amoníaco es un gas en condiciones normales de presión y temperatura, ¿qué volumen tiene? No lo hago porque después vamos a ver leyes de los gases y vamos a practicar mucho con los gases. Pero bueno, copien esto. El que no lo hizo, copie esto. Entonces, tengo 2,41 por 10 a la 21 moléculas de dióxido de carbono, CO2. ¿Sí? Lo que yo les voy a preguntar acá es lo siguiente. Lo que les voy a pedir en realidad. Y ustedes van a tener que intentar hacer como vengo explicando yo recién. ¿Cuál es la masa? ¿Sí? ¿Y cuál es el número de moles? ¿Sí? Masa y número de moles. ¿Eh? Les doy, son y 44, les doy 4 minutos. A ver qué pueden hacer. ¿Vale? Bueno, tengo 2,41 por 10 a la 21 moléculas de... ¿Cómo? Ah, pensé que me habían hablado. Moléculas de dióxido de carbono. ¿Sí? Este que está acá es el problema. ¿Estamos? Muy bien. ¿Cómo saco la masa? Les pregunto, ¿qué es lo que yo sé? La masa atómica del carbono y el oxígeno. ¿Cuántas moléculas son? 13 y 14. A ver si Tres. entendí. Ah, no, Bien. 3 y las mismas. El peso molecular del dióxido de carbono lo tengo que calcular sí o sí. El peso molecular del dióxido de carbono, sí, lo pongo acá. ¿Cuánto les dio? 44. 22. 44. 44 gramos. Muy bien. Eso es el peso molecular en gramos. ¿Sí? El peso molecular en gramos. Que sería un mol. ¿Sí? Ahora vamos a usar eso. Ahora, en 44 gramos, escuchen lo que les pregunto. En 44 gramos, ¿cuántas partículas de dióxido de carbono hay? Ah, 2. ¿Cuántas? Una. No, de 44 Eh, gramos, dije. 6,022 por 10 a la 23. Perfecto. En 24, perdón, en 44 gramos de dióxido de carbono tengo, ¿sí? 6,022 por 10 a la 23. ¿Sí? O sea, yo lo que sé, por la relación estequiométrica que me explicó Matías hoy, que en 6, la clase pasada, que 6,022 por 10 a la 23 moléculas de dióxido de carbono, acuérdense ustedes de anotar moléculas de dióxido de carbono, están en 44 gramos. Están en 44 gramos. Eso es lo que ustedes saben. ¿Sí? Ahora, ¿cuántas moléculas tengo?
2,41 por 10 a la 21. 2,41 por 10 a la 21. ¿Sí? O sea que en 2,41 por 10 a la 21 voy a tener X cantidad de gramos. ¿Sí? X cantidad de gramos. Si ustedes hicieron bien la cuenta, a ver cuánto les da. Y si, básicamente lo que tienen que hacer es 2,41 por 10 a la 23, perdón, 2,41 por 10 a la 21, ¿sí? Por 44, dividido 6,022 por 10 a la 23. Esto les va a dar, si yo hice bien la cuenta, 0,176. 0,176 gramos. ¿Sí? O sea que, ¿cuál es la masa de dióxido de carbono? ¿Cuánto pesan? ¿Cuánto pesan? ¿Sí? Esta es la pregunta que nos tenemos que hacer. ¿Cuánto pesan 2,41 por 10 a la 21 moléculas de dióxido de carbono? Bueno, pesan 0,176 gramos. ¿Sí? Eso es lo que pesan. Perfecto. ¿Alguno le dio esto? ¿A nadie le dio? Chicos, díganme no, aunque sea. Yo, profe, estaba confundida porque le puse que la masa molecular sería 44 UMA. No, a ver, la masa molecular es 44 UMAS, ¿sí? Pero en un mol no tenés 44, no tenés UMAS, tenés gramos. Acordate que en un mol siempre tenés que medir en gramos, ¿sí? Eso tenés que acordar siempre. Cuando usamos la relación estequiométrica, esta que estamos usando acá, siempre tenés que trabajar al peso molecular en gramos. Eso acuérdense, ¿sí? ¿Estamos? Siempre Sí, que profe. Siempre que vamos a trabajar con las relaciones estequiométricas, el peso molecular es en gramos y el peso molecular es un mol. ¿Sí? Eso es lo que se tienen que acordar. Justamente el peso molecular es un mol. ¿Sí? Entonces, la parte de moles tengo dos formas de hacerlo. ¿Sí? Yo sé que la primera forma, yo voy a usar el número que me da el problema. 6,022 por 10 a la 23, ¿sí? Es un mol. ¿Sí? Pero ¿cuántas partículas tengo yo? 44. 2,41. No, 2,41. 2,41 por 10 a la 21. 2,41 por 10 a la 21. ¿Sí? X. Acá están los moles. Esto es a la 23. Y esto es a la 21. ¿Sí? Entonces acá tienen que hacer 2,41 por 10 a la 21 por 1 dividido 6,022 por 10 a la 23. 2,41 por 10 a la 21 dividido 6,022. Esto me termina dando... ¿Cuánto les dio a ustedes? 4 por 10 a la 4,00 por 43. 10 a la 45. 4 por 10 a la menos 3 moles. 4 por 10 a la menos 3 moles. ¿O qué número es 4 por 10 a la menos 3? Si yo lo quiero escribir en número, no notación científica. 0,004, ¿puede ser? Perfecto, 0,004, es lo mismo. ¿Sí? Cualquiera de las dos formas que lo anoten estaría bien. ¿Sí? Ese es el dato. Bueno, si alguno lo copia, ahora voy a hacer uno de condiciones normales para gases, ¿sí? Voy a hacer uno para gases y después vamos a pasar al próximo ejercicio. ¿Sí? Está en condiciones normales de presión y temperatura, que es una atmósfera y 0 grados centígrados, puedo usar esto que ustedes ven acá. ¿Sí? Puedo usar eso que está ahí. Tengo 96 litros de hidrógeno en condiciones normales de presión y temperatura. Muy bien. Entonces. Les voy a pedir los moles
y la masa de hidrógeno, obviamente. ¿Sí? De hidrógeno. ¿Qué es lo que yo sé para calcular los moles? Que en Que tengo 22,4 96 litros hay un mol. Perfecto, que 22,4 litros son un mol. Eso yo sé. ¿Sí? Ahora, ¿cuántos litros tengo? 96. 96. Entonces, en 96. 96 litros voy a tener X. ¿Sí? 96 por 1 dividido 22,4, ¿cuántos moles me da? 4,28. Sí, 4,29 en realidad. 29, sí. 4,29 moles. O sea, ya respondí el primer punto. ¿Sí? Me dice, ¿cuál es la masa? ¿Qué es lo que yo sé? ¿Qué es lo que yo sé? Yo sé que 22,4 litros son un mol. O sea que si son un mol, ¿cuál es el peso molecular del hidrógeno? ¿Cuál es el peso molecular del hidrógeno? 2 puede ser. 2 gramos, muy bien. Pesa 1 el hidrógeno, pero como tengo 2 átomos, son 2 gramos. ¿Sí? O sea, en 22,4 litros tengo 2 gramos de hidrógeno. Ahora, en 96 litros, que es lo que tiene el problema, ¿cuántos voy a tener? 8,6. 8,6. 8,6. 8,6. Muy bien. ¿Sí? 8,6 gramos. ¿Sí? 8,6 gramos. ¿Sí? Muy bien, muy bien. ¿Se dan cuenta cómo se resuelven todas estas cosas? A ver, puede ser que no les salga, obvio que puede ser que no les salga porque lo estamos aprendiendo a hacer hoy recién, ¿sí? Pero hay que practicar, ¿sí? Hay que practicar para que les pueda salir. ¿Eh? Bueno, muy bien, ¿sí? Acá tengo un cuadrito que es para que practiquemos, ¿sí? ¿Cómo se hace este cuadrito? ¿Qué hora es? ¿Cómo se hace este cuadrito? ¿Sí? ¿Cómo se hace este cuadrito? Yo a ustedes, ¿sí? Yo a ustedes les doy un dato, uno solo, y les pido que calculen los otros, los que faltan. ¿Sí? Les doy un dato. Por ejemplo, acá esto se llama carbonato de calcio, 18 gramos, y les pido que calculen el número de moles y que calculen la cantidad de partículas para 18 gramos. ¿Sí? Para 18 gramos. Después, en el caso de este que está acá, que se llama hidróxido de potasio, le doy la cantidad de moles y les pido que me calculen la cantidad de partículas y la masa de sustancia. En el caso del, esto se llama ácido perclórico, ¿sí? Les doy el número de partículas y les pido que calculen esto y que calculen esto. Con lo que estuvimos viendo recién, o sea, se resuelve igual que lo que estuvimos viendo recién. ¿Sí? Yo les doy un dato y quiero que completen el resto de los datos. ¿Sí? Yo les doy un dato y quiero que completen el resto. Acá les doy los moles, quiero las partículas y quiero la masa de sustancia. Acá le doy la masa de sustancia y quiero que calculen los moles y la cantidad de partículas. Pero para hacer todo el cuadro completo, lo primero que tienen que buscar siempre es el peso molecular de cada una de las sustancias. El peso molecular de cada una de las sustancias. ¿Sí? Lo que vamos a hacer ahora es lo siguiente. Yo les voy a dar 5 minutos, ¿sí? No para que hagan todo el problema, porque el problema va a quedar de tarea. ¿Sí? Les voy a dar 5 minutos para que completen la masa molecular de cada una de las sustancias. ¿Sí? La masa molecular de cada una de las sustancias. O peso molecular. ¿Sí? Les doy 5 minutos para que hagan eso. Ahora los escribo cuando ustedes me los digan. ¿Sí? Y después seguimos. ¿Sí? Les doy 5 minutitos para que hagan eso. Dependiendo del valor que tiene el hidróxido acá abajo, fuera del paréntesis, es por lo que tenés que multiplicar. Esto es 16 pesa el oxígeno y 1 pesa el hidrógeno, es 17. ¿Sí? Si ahí afuera vos tenés un 2, haces 17 por 2. Si tenés un 3, haces 17 por 3. Acá hay un 1, no tenés que hacer nada raro. Mati, el primero puede ser 100. Sí, 100 gramos. Nice. Perfecto. ¿El segundo cuánto les dio? 56. 56. 56. 56. A ver, ¿En recuerden el que esto no tercero es- está el yodo? ¿El tercero? No, eso es cloro. Ah,
Pensé que era una I. 100 también, en el tercero. El ácido perclórico también. Fíjense que puede haber pesos moleculares iguales, pero no es algo tan común, ¿sí? Cuarto, 46. 46. 46. Chicos, por favor, apaguen ese micrófono que estoy escuchando cómo los retan a ustedes. Quinto, 18. 18. Y sexto, 17. Por mol y sexto 17 gramos por mol. ¿Sí? Muy bien. Esto es lo que ustedes tienen para trabajar. O sea, ¿qué es lo que ustedes ya saben gracias a esto? Molecular. Yo sé que ¿cuánto pesa un mol de carbonato de calcio? 100, 100 gramos. ¿Un mol de hidróxido de potasio cuánto pesa? 56. 56 gramos. ¿Se dan cuenta? Un mol de ácido perclórico 100 gramos, un mol de dióxido de nitrógeno, un mol de agua, un mol de amoníaco. Ya tienen los valores para un mol, ¿sí? Ahora lo que les queda es completar todos los valores que están faltantes, ¿sí? Esto lo van a hacer, ¿sí? Esto me lo van a entregar antes del lunes, ¿sí? O sea, esto se entrega, vamos a escribirlo acá, completo, se entrega completo el lunes 18 es, si no me equivoco. Sí, Sí. sí, sí. Se entrega completo el lunes 18 del 7 del 2022. ¿Sí? ¿Estamos? Muy bien. Yo igual ahora les voy a mandar la captura de la... Esperen que me voy a sacar a mí de acá. Aquí le mando la captura completa del cuadrito y lo pueden hacer mañana tranquilos y tranquilas. Les voy a subir hoy mismo la clase, así pueden tener toda la resolución completa. Igual también les voy a subir el video. Igual también les voy a subir un video de resolución, probablemente porque tengo las respuestas, pero en lugar de mandarles solo las respuestas, voy a hacer un video explicándole cómo hacer cada uno de los pasos, ¿sí? Muy bien. Profesor, ¿en dónde tenemos que Sí. mandar esto? ¿Por Cuando lo WhatsApp o terminen por- listo, por WhatsApp nomás me lo van a mandar. El lunes me lo manda por WhatsApp. Le sacan una foto al ejercicio y listo. ¿Eh? Muy bien. Bueno, a ver. Hasta acá solamente estuvimos trabajando, primero solo con átomos, después solo con iones o solo con moléculas. ¿Sí? Lo que vamos a intentar entender ahora, es lo que se conoce como una reacción química. ¿Sí? Una reacción química. Cuando nosotros hablamos de reacciones químicas, tenemos que saber que estamos hablando de procesos mediante los cuales la materia cambia su composición. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Una sustancia en particular pasa a ser otra sustancia. ¿Sí? Eso sucede en una reacción química. ¿Sí? En una reacción química las sustancias cambian su composición. ¿Sí? Bien. ¿Qué quiere decir que cambien su composición? Bueno, básicamente lo que hacen es un reordenamiento de los átomos. En las reacciones químicas se reordenan los átomos en una molécula. ¿Sí? ¿Queda claro eso? En una reacción química se reordenan los átomos en una molécula. ¿Sí? Eso es muy importante tenerlo en cuenta. ¿Eh? Muy, muy importante. ¿Cómo vamos nosotros a estudiar las reacciones químicas? ¿Cómo las vamos a estudiar? Bueno, una reacción química nosotros la vamos a estudiar por medio de algo que se llama ecuación química. ¿Sí? O sea, las reacciones químicas las vamos a estudiar mediante ecuaciones químicas. ¿Cómo se lee una ecuación química? Es lo que voy a intentar explicarles hoy. ¿Sí?
Es lo que voy a intentar explicarles ahora. ¿Cómo leo una ecuación química? ¿Sí? Las ecuaciones químicas, ¿sí?, tienen dos partes principales. Tienen a los reactivos, que están del lado izquierdo de la reacción, y a los productos, que están del lado derecho de la reacción. ¿Se dan cuenta acá abajo? Reactivos y productos. ¿Sí? Reactivos y productos. Los reactivos están del lado izquierdo de la reacción y los productos del lado derecho de la reacción. Las ecuaciones químicas se leen de izquierda a derecha, como leemos nosotros. ¿Sí? Se leen de izquierda a derecha. ¿Queda claro eso? No, nosotros le digo, no ¿Cómo? estábamos luego pensando en hacer, le vamos a almorzar, no te vamos a invitar a última hora porque vos no se sabe. ¿Ven por qué me enojo yo con ustedes? Están pelotudeando y ni siquiera apagan el micrófono para pelotudear. Va de nuevo. Las reacciones químicas, ¿sí?, se escriben del lado izquierdo los reactivos y del lado derecho los productos. ¿Sí? Eso es una reacción química. ¿Cómo se leen las reacciones químicas? ¿Cómo se leen las reacciones químicas? Bueno, se leen de la siguiente manera. Yo voy a decir que, escúchenme, A moles de A, o sea, el numerito que ustedes ven acá adelante, que está en letra minúscula, se llama coeficiente estequiométrico. ¿Sí? Coeficiente estequiométrico. ¿Sí? Es un numerito que se utiliza para balancear la ecuación, ya lo vamos a conocer. Pero yo la ecuación voy a leer. A moles de A reaccionan con B moles de B. A moles de A reaccionan con B moles de B. ¿Sí? Para dar como resultado, o para producir, eso quiere decir la flecha que está acá, ¿sí?, C moles de C y D moles de D. ¿Sí? Entonces, esto es una ecuación química que describe una reacción química. ¿Sí? ¿Cómo la voy a leer? A moles de A reaccionan con B moles de B, ¿sí?, para dar C moles de C y D moles de D. ¿Sí? Siempre teniendo en cuenta que acá hay un paréntesis. ¿Sí? Entre paréntesis se escribe siempre el estado de agregación de las sustancias. ¿Qué quiere decir el estado de agregación de las sustancias? Quiere decir si la sustancia es sólida, líquida, gaseosa o está en solución acuosa. Lo cual ahora para nosotros no es tan importante, pero más adelante, cuando veamos equilibrio químico, reacciones químicas y demás, pasa a ser muy importante saber en qué estado de agregación está la materia, la sustancia. ¿Por qué? Porque no es lo mismo entregarle calor a un sólido que entregarle calor a un gas, por ejemplo. No es lo mismo la velocidad de reacción entre dos sustancias que están en solución acuosa a la velocidad de reacción que yo tengo si una es sólida y la otra es líquida. ¿Sí? Eso es importante tener en cuenta. Y por sobre todas las cosas, no es lo mismo estar en solución acuosa que ser un líquido. Son dos cosas distintas. Las sustancias pueden ser líquidas, ¿sí?, o pueden estar disueltas en agua. O pueden estar disueltas en agua. Muy bien. ¿Vamos bien hasta acá? Sí. Pongan de título reacciones químicas y copien esto. Bueno, entonces, ¿cómo hacemos para leer? ¿Cómo hacemos para leer una reacción química determinada? ¿Sí? Que eso es lo que tenemos que analizar. Yo acá tengo al hidrógeno que reacciona con el oxígeno para dar agua. ¿Sí? ¿Cómo leo esto? Bueno, vieron que yo le dije coeficientes estequiométricos. Voy a decir 2 moles de hidrógeno gaseoso, 2 moles de hidrógeno gaseoso, 2 moles de hidrógeno gaseoso, reaccionan con 1 mol de oxígeno gaseoso, ¿sí?, para dar 2 moles de agua líquida. ¿Sí? 2 moles de hidrógeno gaseoso reaccionan con 1 mol de oxígeno gaseoso para dar 2 moles de agua líquida. ¿Sí? Esto se lee de esta manera. Y fíjense, tengo una molécula de hidrógeno gaseoso, otra molécula de hidrógeno gaseoso y una molécula de agua. ¿Ven? Acá el oxígeno se corta, ¿sí?, se pega acá, y el oxígeno se corta, se pega acá. ¿Sí? Son las formas que tengo de formar la molécula de agua. ¿Sí? ¿Se dan cuenta de esto? El ejemplo. Entonces, fíjense, ¿sí?, que gracias a los coeficientes estequiométricos, a este 2 que está acá y a este 2 que está acá, yo logro que de los dos lados de la ecuación, fíjense, y esto es muy importante, de los dos lados de la ecuación tener la misma cantidad de átomos. Esto es una ecuación. Como es una ecuación, ¿sí?,
tengo que tener la misma cantidad de átomos. La ecuación tiene que estar balanceada. ¿Qué quiere decir balanceada? Que si yo tengo 2 hidrógenos de este lado, ¿cuántos hidrógenos tengo que tener? 2. 2, ¿sí? Porque la materia no se crea ni se destruye, ¿sí? Si yo tengo 2 oxígenos de este lado, ¿cuántos tengo que tener? Sí o sí. 2. 2. Yo necesito que de los dos lados de la ecuación tener la misma cantidad de átomos de oxígeno y de hidrógeno en este caso, ¿sí? Pregunto, ¿tengo la misma cantidad de átomos de hidrógeno y de oxígeno del lado izquierdo que del lado derecho? No. No. No tengo, ¿sí? ¿Por qué? Porque tengo un solo oxígeno del lado derecho y 2 oxígenos del lado izquierdo. Entonces, para poder balancear la ecuación, ¿sí? Para que la ecuación esté balanceada, tengo que usar los coeficientes estequiométricos que les contaba recién, ¿sí? Si yo en lugar de una molécula de agua me dan 2 y en lugar de una molécula de hidrógeno hago reaccionar 2, fíjense, tengo 2 por 2, miren esto, porque después no saben cómo hacerlo. Coeficiente estequiométrico. 2 por 2, ¿cuánto es? 4. 4, muy bien. Del lado izquierdo tengo 4 hidrógenos. Y del lado derecho tengo 2 por 2, ¿cuánto es? 4. Del lado derecho tengo 4 hidrógenos. ¿Sí? Acá tengo 2 oxígenos, ven que dice O2. ¿Sí? Y esto es 2 por, el número grande siempre se multiplica por todos los números chiquititos. ¿Sí? 2 por un solo oxígeno, o sea, 2 por 1, ¿cuánto da? 2. O sea que tengo 4 hidrógenos del lado derecho, 2 oxígenos del lado derecho, y del lado izquierdo tengo 4 hidrógenos y 2 oxígenos. Por lo tanto, esta ecuación está balanceada. ¿Sí? Balanceada. Pongan, por ejemplo, y copien este Profe, ejemplo ¿me que les puedo puse. volver a repetir cómo se lee la ecuación balanceada? Se lee así, mira. Sí, ahí lo explico. Esperen que se me... Ahí está. Se me había... Perdón, no encontraba el puntero. ¿Se ve lo que estoy compartiendo? Sí. Ah, muy bien. Bueno, va de nuevo. La ecuación se lee. 2 moles de hidrógeno gaseoso reaccionan con 1 mol de oxígeno para dar 2 moles de agua. ¿Sí? Ahora, el 2 este que está acá y el 2 este que está acá se llaman coeficientes estequiométricos y los tengo que poner yo para balancear la ecuación. Tengo que lograr que en una ecuación química tener del lado izquierdo y del lado derecho la misma cantidad de átomos. O sea, si tengo 4 átomos de hidrógeno de un lado, tengo que tener 4 átomos de hidrógeno del otro. Si tengo un átomo de oxígeno de un lado, tengo que tener un átomo de oxígeno del otro. ¿Sí? Si no, la ecuación no está balanceada. Y si la ecuación no está balanceada, no es correcta, no está bien hecha. ¿Sí? ¿Me siguen hasta ahí? Mientras vayan copiando. ¿Eh? Siempre va a estar balanceada, ¿no? La ecuación no te la van a dar siempre balanceada. A veces te van a pedir que vos la balancees. Sí, por eso. O sea, al final eh, del resultado ¿Sí? va a estar balanceada. Tiene que estar balanceada, Ah, exactamente. ok. Tiene que estar balanceada. O sea, vos para poder hacer cualquier cosa y para trabajar con la ecuación la tenés que balancear primero. Si no, no te va a dar. ¿Sí? Ah, ok, ok. Gracias. A ustedes lo que están pensando es, bueno, dame el truco para balancear. No hay ningún truco para balancear. Para balancear tienen que hacer a ojo. Fijarse bien para que les quede de los dos lados igual. No hay trucos. ¿Sí? Hay métodos de balanceo y demás, pero es más difícil que los aprendan a que aprendan a balancear al tanteo, si le dicen. Se aprueban el número hasta que les queda de los dos lados lo mismo. Lo que siempre tienen que tener en cuenta es que cuando se hace un balanceo de ecuaciones, tienen que usar el número más pequeño que se pueda. ¿Sí? Tiene que ser un número entero y pequeño. ¿Sí? Tiene que ser un número entero y pequeño. ¿Qué quiere decir que sea entero y pequeño? A ver, yo en lugar de poner acá 2, 1 y 2, podría haber puesto 4, 2 y 4, y me daría lo mismo. ¿Sí? Pero lo correcto es poner números enteros y chiquitos. ¿Sí? Números enteros y pequeños. ¿Eh? Eso es. ¿Están copiando?
Entonces, vamos a sumar lo que les dije recién de una ecuación química, lo vamos a combinar, ¿sí? Lo vamos a combinar con lo que estuvimos viendo de las reacciones que son de el coeficiente estequiométrico, ¿sí? Perdón, dije mal. Vamos a ver lo que vimos de coeficiente estequiométrico y lo vamos a comparar con lo que estuvimos viendo recién de que es una ecuación química. Entonces, yo sé que esto se lee. 2 moles o 2 moléculas de hidrógeno reaccionan con 1 mol de oxígeno o una molécula de oxígeno para dar 2 moles de agua, ¿sí? ¿Ven? Puede ser molécula a molécula, como les decía recién, o puedo leer 2 moles de hidrógeno reaccionan con 1 mol de oxígeno para dar 2 moles de agua. Así es como se lee una ecuación química. Así se lee una ecuación química, que es lo que estábamos mostrando recién. Ahora, si uso la relación estequiométrica, puedo calcular la cantidad de moles, ¿sí? Si son 2 moles, yo sé que 1 mol de hidrógeno son 2 gramos, lo multiplico por 2, me termina dando 4 gramos. O sea, en lugar de decir 2 moles, yo puedo decir 4 gramos de hidrógeno, ¿sí? Reaccionan con 1 mol de oxígeno, que en lugar de decir 1 mol de oxígeno, puedo decir el peso molecular, que son 32 gramos de oxígeno, ¿sí? 16 pesa cada oxígeno y tengo 2, o sea, 4 gramos reaccionan con 32 gramos, para dar 2 moles de agua, ¿sí? Cada mol de agua pesa 18 gramos, lo multiplico por 2 me da 36, ¿sí? Si ustedes hicieron bien el balanceo de la ecuación, acá dice 36 gramos de reactivos, o sea, 4 gramos del hidrógeno más 32 gramos del oxígeno, que me terminan dando 36 gramos de agua, ¿sí? 2 por 18 es 36. Si hicieron bien el balanceo de la ecuación, si está bien balanceado, o sea, si pusieron bien los coeficientes estequiométricos, ¿sí? Se va a leer que 36 gramos de reactivos me dieron 36 gramos de productos. Si ustedes hicieron bien la cuenta, el balanceo te tiene que quedar la misma cantidad de gramos en los reactivos que en los productos, ¿sí? En los reactivos que en los productos, ¿eh? Este es el ejemplo que pusimos arriba, pero en lugar de leerlo de mol a mol, también uso lo que estuvimos viendo la clase pasada y esta, de convertir los moles a gramos. Convierto los moles a gramos, ¿sí? Copien este ejemplo. Lo importante de todo esto es que aprendan a leer una ecuación química, ¿sí? Que puede ser molécula a molécula o mol a mol, de las dos maneras se puede decir, que pueden trabajar con los gramos, pero siempre tienen que tener en cuenta que si van a trabajar con los gramos, tienen que mantener la relación con los moles. ¿De dónde saco la relación con los moles? Bueno, de la relación estequiométrica que estuvimos viendo la clase pasada, ¿sí? Y lo que estuvimos practicando hoy, que de esto practicamos un montón. En el video de la clase de hoy, por favor, cuando lo miren, ¿sí? Miren con mucha atención, voy a intentar subirlo, no les digo que hoy, no les digo que ahora, pero lo más temprano posible. Así ya pueden resolver el problema. Recuerden que el cuadrito este lo tienen que terminar para el lunes, ¿sí? El lunes lo hacen y me mandan una foto, ¿sí? Una vez que me lo manden, yo les mando la resolución con el resultado correcto, ¿sí? Pero vamos a terminar por hoy porque tengo que empezar con estequiometría y al pedo voy a empezar porque ustedes la semana que viene tienen que presentar los orales de historia del átomo. Así que voy a empezar desde acá la otra clase. Y así ya explico estequiometría. Y miren qué lindo todo lo que nos queda. Nos falta mucho, pero